Y listo. Hola a todos. O bueno, ¿Qué nadie tal? ha de estar todavía por allí, pero pues ya estamos listos. Vamos a dar 5 minutos a que vayan llegando, porque no se ha conectado nadie, por supuesto. ¿Saben qué? Pueden, mientras métanse a su Facebook, y anuncien que ya pongan la liga Juan es el del- tecnologías. Anda, Juan. de la transmisión. ¿Qué onda? En la página de Aliosventos, pónganle el video que les debe de haber aparecido ahora mismo y compártanlo. Ah, sí nos apareció, en efecto. A mí me apareció una. Por eso, A ver. compártanlo. Una notificación de Facebook, ¿no? Ujú. A mí no me aparece. Sí, Oye, sí te parece, ¿no? Ujú. claro que me tendría que aparecer. Ok, entonces le doy me gusta. Ah, soy Aliosventos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Compartirlo. No, compártelo en tu perfil. ¿Y cómo se comparte en el perfil? ¿Compartir en Como una cualquier otro página? video. Compartir en una página. Ah, no. No, compartir así a tus amigos. No, no da esa opción. Es que, ¿sabes Com- qué, Alonso? Tienes que arriba a la derecha cambiar de cuenta. Entrar como desde Alonso, no desde Aliosventos. No, Ah, solito lo pero hace. estoy como desde Alonso. Pónganle compartir a mis amigos. Ah, y ahora sí. Compartir ahora, amigos, es verdad. Ya. Y ya aparecemos luego. Ahí Bueno, pues ya estamos. tenemos aquí no, 9 personas que nos están viendo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Saludos. Buenas tardes. Santiago que está chuleando al de la barba. Al de la barba. PAF Jiménez. ¿Ya estás? Aquí estamos ya. ¿Ya todos estamos listos? ¿Eres de animalitos? Adelante. No digo, ya estamos listos Ya, cuando quieran. de bebida espirituosa. Listísimos. Mucho. A mí se me Perfecto, a ver, desconectaron digan. los audífonos, pero bueno. ¿Qué están tomando? Yo mezcal. Yo bebo un mezcalito. ¿Esta no te gusta, chaparrón? Un mezcalito, un espadín. Yo bebo whisky con cola de sirena. A ver. Eso le da sabor, ¿no? Yo ya lo perdí, pero aquí traigo una cerveza Guinness producida en Nigeria. ¿En Nigeria? Sí. Cosa buena. Bueno, pues un minutito más a que nos acompañen más y empezamos. Perfecto. Las notas. ¿Te vas a dejar la barba de Navidad o no, Diego? Lo primero es teñirla de blanco. Pero el punto es lograr que se tiña de blanco a fuerza de preocupación. fuerza de estrés, exactamente. Y ahí voy, pero tú vas mejor que yo, ¿eh? Tienes ya un mechón lindo aquí en... Ahí voy. Bueno, pues ya son 12:05. Tenemos poquito tiempo y seguramente mucho que decir, así que comencemos. Bienvenidos a todos. Gracias por vernos a esta primera mesa redonda de Aliosventos. Ya nos habíamos tardado en aparecer
4 de los 6 fundadores de Alios Ventos pues para conversar de las cosas que dieron origen a esta editorial y a todos estos proyectos, que son las cosas que nos gustan, las cosas que nos han convocado, que nos han reunido con los años, que nos han hecho ir compartiendo muchas horas, muchas copas y muchas palabras. Así que bueno, ahora nos da mucho gusto sumarlos a todos ustedes que nos están viendo. Si no conocen a Alios Ventos, pues síganos en nuestras redes sociales, de la página de Facebook, Instagram, Twitter, por supuesto, nuestra página. Allí pueden encontrar nuestro catálogo completo. Y bueno, pues rápidamente nos presentamos simple y sencillamente como los conversadores que somos, como los entusiastas de la cultura y de estos temas, porque los grados académicos son cosas del mundo que no nos interesan. Pero bueno, sobra decir que todos aquí somos filósofos, un poco teólogos, a veces poetas, a veces fotógrafos, a veces historiadores, todo el tiempo padres, al menos uno de nosotros. Entonces, bueno, tenemos por allí varias cosas que decir, pero yo soy Gabriel García Yoli y Juan, que se quedó allí. Voy a conectar los audífonos y ya Pasmado. los ojos, en fin, acando. Hola. Bueno. Juan Manuel Escamilla. Diego Rosales. Buenas tardes a todos. Y Alonso Rodríguez Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Juan, se está oyendo eco de tu transmisión. Empiecen ustedes y yo ahorita intento conectar los audífonos. Bueno, esta conversación vamos a empezarla con una breve introducción de cada uno de los temas que traemos, que tienen como hilo conductor, por supuesto, que el apocalipsis es hoy. Este año, el 2020, que nos ha forzado a repensar las crisis históricas, los cambios acelerados, nos ha forzado a volver la mirada al interior, encerrados en nuestras casas. Y pues lo que vamos a intentar aquí hacer es cada uno desde nuestros autores, desde nuestro muy peculiar imaginario, dar un esbozo de exactamente qué significa el apocalipsis. Yo empezaré con una breve introducción del género apocalíptico en su contexto bíblico y progresaremos más o menos cronológicamente a la patrística con San Agustín o algo así, que lo hará Diego, luego a luego la tradición mística medieval y temprano moderna, que lo hará Juan, y finalmente Alonso nos hablará del apocalipsis, lo que ha significado para la filosofía y la teología modernas, y justamente preguntarnos por el tiempo y la historia en pleno 2020. Entonces, sin más preámbulo que eso, yo solamente tengo que decir que el punto de partida del que estamos partiendo, valga la redundancia, en esta mesa es de la apocalíptica cristiana, que es un género literario que nace del profetismo bíblico y particularmente en un contexto de la antigüedad tardía en el Mediterráneo, donde hay una gran búsqueda religiosa individual desde la filosofía y desde las religiones populares, y particularmente en el Medio Oriente, el pueblo de Israel pues tiene una serie de experiencias de fracasos continuos que justamente lo que hacen es forzar otra vez está el eco, perdón. Sí, de por sí me distraigo fácilmente y
Perdón, el antiguo Israel tiene esta serie de fracasos sucesivos de su experiencia comunitaria, política y religiosa que fuerza a Israel a preguntarse por las, o hacerse las grandes preguntas religiosas, más bien. Es decir, transformar a un Dios común de la antigüedad, que es un Dios nacional, que es un Dios de la fertilidad, que es un Dios que tiene que ver con un culto muy de toma y daca, de yo te doy ofrendas, tú me das cosechas. Resulta que la experiencia histórica de Israel, con el fin del reino de Israel, con la deportación, con el exilio a Babilonia, con la revuelta macabea, con las persecuciones, lo que fuerza al antiguo Israel es a reinventar, por así decirlo, su relación con Dios, o reinventar incluso el concepto mismo de Dios, que ya no está ligado a una tierra, porque Israel es un pueblo sin tierra, e incluso a seguir la fidelidad a un Dios cuyos caminos son misteriosos y que más bien impone sufrimientos y pruebas en lugar de recompensas y cosechas. Entonces, esa relación detona toda esta riquísima literatura que es el Antiguo Testamento, y particularmente el género profético, que los profetas son estas figuras que, a diferencia de los adivinos o de los videntes que existen en todas las religiones antiguas, pensemos en las pitonisas del oráculo de Delfos, lo que hacen los profetas es, más que dar y comentar el futuro del qué va a pasar, lo que hacen es reflexionar sobre el pasado para criticar el presente. La diferencia entre el profetismo y el género apocalíptico es que, conforme las profecías se van dando de topes con la realidad, conforme viene una decepción tras otra, la esperanza se vuelve más fuerte, o se sale de control, y entonces los profetas ya no empiezan a profetizar sobre el futuro inmediato, como y en términos moralizantes de, a ver, si ustedes no se portan bien, Dios nos va a castigar, nos van a deportar y nos van a invadir, y va a haber hambrunas. Ya no es el futuro inmediato o el presente lo que importan, sino es el futuro último y la consumación de los tiempos. Ya no es el futuro nada más de Israel, sino el futuro de la humanidad entera, o el futuro de la creación. Esto ya lo podemos ver en ciertos momentos del profetismo, en Isaías, en Daniel, y por supuesto todo este género literario lo hereda el cristianismo, que es una ramita que le sale al judaísmo, y es una ramita particularmente apocalíptica, que se va a construir precisamente a partir de fracasos tras otros. Es decir, el cristianismo nace en la experiencia de fracaso constante de Israel en el siglo I, pero dentro de ese contexto nace del fracaso de la predicación de Juan el Bautista, que tiene justamente una predicación apocalíptica que dice que el juicio es inminente, el castigo y la renovación ya están aquí, pero resulta que a Juan le cortan la cabeza, y eso detona que Jesús de Nazaret se ponga a predicar y decir, no, el reino ya está aquí, la consumación de los tiempos ya está aquí, y empieza a predicar y a convocar gente, pero resulta que esa predicación también fracasa. Y entonces eso acelera el ministerio de Jesús de Nazaret, de los márgenes lo lleva a la capital del judaísmo, a Jerusalén, y también fracasa allí y lo mata. Y entonces esta experiencia de un fracaso tras otro, lo que hace es que los primeros cristianos, a partir de la experiencia pascual del
algo raro que le sucedió a todos en común, lo que la tradición llama la resurrección, lo que hace es detonar una esperanza ya, digamos, desproporcionada, en la que ya no es nada más que hay un nuevo orden divino, sino que Dios mismo está aquí entre nosotros y la historia ha sido transformada, porque ya no es nada más que Dios interviene de vez en cuando en la historia, sino que Dios entra completamente en la historia. A partir de la resurrección, esa experiencia pascual transforma del todo la experiencia del tiempo, la experiencia de la historia, y es allí donde surge la figura de Pablo, que es una figura de continuidad, mucho más que de ruptura, porque el cristianismo que trae Pablo y del que vamos a hablar aquí repetidamente es el de una urgencia, porque la historia ya cambió, ya ha sido transformada, pero todavía le falta un poco. Es decir, la batalla ya está ganada, pero está por decirse todavía la última palabra. Entonces es esa tensión del ya, pero todavía no, de la ley versus la gracia, de la gentilidad versus el judaísmo, todos estos problemas y todas estas vertientes que trae Pablo con fuego en la sangre, las que inauguran esta particular apocalíptica cristiana. No voy a hablar ahorita de la juánica, que produce el Apocalipsis, seguramente saldrá más adelante, pero ese es, digamos, el contexto para hablar del tiempo que resta, de lo que es, para que se consume una victoria que ya está de antemano ganada. En la cruz y en el sepulcro es la consumación de los tiempos ya inició, pero le falta todavía pues que se complete. Faltan todavía muchos sufrimientos a la cruz de Cristo, como dirá San Pablo, y pues en paréntesis entre la consumación o entre esta batalla y la victoria definitiva, paréntesis es la historia de la que vamos a hablar. Diego. A tus órdenes, dime. Pues vas. ¿Qué traes tú? Ok. Bueno, sobre todo, saluda a todos. Qué gusto. Salud. Sí, sin duda. Yo lo primero que traigo es un mezcal con el cual quiero brindar con mis amigos por el apocalipsis, por el fin del mundo, por el tiempo que resta y por este día que es único. Bueno, gracias por darme la palabra, querido Gabriel, y gracias por introducir tan magistralmente el tema. Yo francamente quiero desmarcarme para nada de lo que has dicho, pero sí del método con el cual has abordado el tema, porque yo no soy un exégeta de las escrituras, no conozco la correcta manera de interpretar desde el punto de vista de ciertas teologías, la teología de Pablo. Yo lo que quiero es tomar el texto paulino, citaré a continuación el gran pasaje de Corintios, en donde aparece la noción del tiempo que resta, el final de los tiempos, o el tiempo del final, para decirlo mejor. Y voy a intentar explorar qué puede significar estas palabras para un hombre cualquiera de cualquier tiempo, y qué correlato vivencial tienen, más allá de cualquier herramienta hermenéutica profesional de teólogos pagados que pueden hacerlo mejor que yo. Entonces, esta teología en la cual se ha centrado Gabriel está sentada sobre todo en unos versículos de Corintios 1, de la primera de Corintios, concreto capítulo 7, versículo 29. Dice Pablo: os digo pues, hermanos, el tiempo apremia. Por tanto, los que tienen mujer viven como si no la tuviesen,
vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutasen, porque la representación de este mundo pasa. Y bueno, allí sigue con el tema del que se case, que no puede aguantarse que se case y tal, ¿no? Pero culmina, me voy a saltar un par de versículos y voy a terminar con la última frase. Si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su doncella por estar en la flor de la edad y conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera, no peca, cásese. Mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón y sin presión alguna, y en pleno uso de su libertad está resuelto en su interior a respetar a su doncella, hará bien. Por tanto, el que se casa con su doncella, obra bien. El que no se casa, obra mejor. La mujer está obligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Sin embargo, será más feliz si permanece así, según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Me quiero quedar con las primeras frases. El tiempo apremia. ¿Por qué apremia el tiempo? ¿Qué significa que el tiempo apremia? ¿El tiempo apremia para qué? ¿En qué sentido? ¿Y para quiénes? ¿Y bajo qué contexto? Hay una distinción que seguramente retomará Alonso más adelante, entre el tiempo mesiánico y el tiempo escatológico, el escatón. El escatón es esta palabra griega que quiere decir el final de los tiempos, la culminación de toda la realidad, allí donde terminará finalmente la historia. Pero el tiempo mesiánico, que es este tiempo del que está hablando Pablo, no es necesariamente ese momento del último, la cerecita del pastel de la historia, sino que tiene que ver con el punto en donde empezó ya la carrera final hacia ese momento. Hay quien hace teología hoy interpretando este versículo desde el punto de vista del colapso de Occidente y el fin de la modernidad. Como si viviéramos hoy especialmente un momento raro, extraño, en donde ha terminado la historia, en donde no hay nada más que hacer, ya todo está hecho. Incluso ciertos pseudoteólogos de la historia, ¿no? Dicen que ya terminó, pero después revive el comunismo y entonces dicen que siempre no, y luego llega una pandemia y dice que siempre no. El caso es que ¿qué significa escatón? ¿Qué significa fin de los tiempos? ¿Y cómo podemos entender esta expresión? Yo rechazo contundentemente que esta expresión tenga que ver con el tiempo ontológico, es decir, con la historia del universo y con la historia física de la realidad. Esta, por supuesto, tiene que ver con una lectura que hago a partir de Agustín, en específico La ciudad de Dios. Es bien sabido que San Agustín defiende una partición de los hombres en dos, la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios como aquella habitada por seres humanos que viven de cara a este bien último, y los seres humanos, que es la ciudad de los hombres, que viven de cara al presente y al mundo en el que estamos viviendo, que tiene una existencia mundana y entregada a bienes temporales, ¿no? En ese sentido, San Agustín, hay una lectura, la lectura del típico agustinismo político de entrada, por ejemplo, pero también hay una lectura trascendentalista y una lectura inmanentista del tema. Uso estas palabras rarísimas que no significan más que lo siguiente. O el fin de los tiempos ocurre en otro lugar, en otras condenadas, una vez que este universo se haya destruido, que nos muramos todos y estemos en otro tipo de dimensión, a lo que suele llamársele cielo, infierno, juicio final. O bien, el fin de los tiempos ocurre en este instante y ocurre ahora. Creo que la única manera con la que se puede hablar con cierta veracidad o con cierto sentido sobre el tema es la segunda interpretación. Nadie tiene una visión de conjunto, nadie es Dios, como para saber en qué consiste esa escatología última, que puede incluir un fin del mundo al estilo Lars von Trier en Melancolía, donde todo estalla y finalmente todos nos morimos, ¿no? Yo más bien creo que las palabras de Pablo son útiles y adquieren un sentido cuando entendemos que la plenitud de los tiempos no se refiere a un momento culmen, cronológicamente ontológico, o óntico, por decirlo así, de manera más exacta,
sino que se refiere a una manera de experimentar el presente en su plenitud y en su profundidad y en su verdadera hondura. En ese sentido, fin de los tiempos no se interpreta como un futuro, sino que se interpreta más bien como hondura, se interpreta más bien como riqueza, se interpreta más bien como capacidad para asumirse en la realidad y para entenderla en su fondo último, y no en meras realidades epidérmicas y vacías de los Black Fridays, ¿no? Entonces, ¿qué significa que vivamos el fin de los tiempos en teología agustiniana? Que por supuesto es una teología sumamente paulina, pues no significa otra cosa, sino que cada instante es un instante adecuado para morir. Es decir, que ya la realidad misma, en su materialidad, en sus vicisitudes, está plenamente cumplida. Y que por lo tanto ganamos una libertad inmensa respecto del futuro. Porque si recordamos el análisis fenomenológico que hace Agustín sobre la temporalidad, cometemos un grave error cuando entendemos el futuro como algo que viene después y adelante y el pasado como algo que estuvo antes y detrás. La única manera de experimentar el futuro es en un presente de futuro, es decir, bajo la formalidad de la esperanza. Y la única manera de experimentar un pasado es un presente de pasado. Cuando espacializamos el tiempo y entendemos el tiempo como si estuviera en un lugar, como si pudiéramos viajar en él a la Marty McFly, realmente estamos cometiendo un grave sinsentido filosófico. El tiempo solamente existe bajo la modalidad del presente. Es lo único que hemos experimentado, lo único que conocemos y lo único que experimentaremos, porque la conciencia se experimenta a sí misma de manera inmediata, inmanente y presente. Entonces, ya se cayó todo. Ahorita lo podemos recoger, Chaparro. Se le cayeron unas cositas a mi chamaco. El caso es que el fin no es el futuro. El fin del mundo. Es el fin del mundo para él, efectivamente, y creo que para mí también. Sino como una realidad ya colmada y ya completa, ¿no? Esto, por ejemplo, se lo he escuchado a mi querido Miguel García Baró, ¿no? Que para un cristiano todo momento, cualquier momento, es ya un momento extraordinariamente bueno y adecuado para morir. Cada presente está ya en su propia plenitud. Entonces, yo lo que les quería contar es que yo sostengo que este año no es particularmente especial en términos apocalípticos. No tiene ningún tipo de singularidad distinta que cualquier otro año. Porque, de hecho, entender así la historia, digamos hegelianamente, como si hubiera un trasfondo de sentido oculto y una plenitud donde será en el futuro, en donde haya una revelación final, es algo que no tiene ningún correlato experimental. Donde sí puede haber ciertos acontecimientos distintos que doten al tiempo de un cariz distinto es en el yo en tanto individuo. Es decir, cada persona sí que puede tener en su propia historia y en su propia biografía un apocalipsis reconocible, un génesis reconocible, una revelación reconocible. Tratar de trasladar este itinerario que un sujeto personal puede tener en su propia vida a una interpretación macrológica de la historia me parece que incluso da lugar a todo tipo de violencias. Salud. En ese sentido, quiero terminar mi participación, para no alargarme demasiado, con un poema de uno de los grandes profetas cristianos del 20, que es... Se acabaron, Chaparro. Que es Czesław Miłosz, el poeta polaco. Leo el poema que se llama A Song on the End of the World, traducido al inglés por el propio hijo de Milos. No tengo una traducción al español, no la he encontrado. On the day the world ends, a bee circles a clover. A fisherman mends a glimmering net. Happy porpoises jump in the sea. By the rain spout, young sparrows are playing, and the snake is gold-skinned as it should always be. On the day the world ends, women walk through the fields under their umbrellas. A drunkard grows sleepy at the edge of a lawn. Vegetable peddlers shout in the street, and a yellow-sailed boat comes near the island. The voice of a violin lasts in the air and leads into a starry night. And those who expected lightning and thunder are disappointed. And those who expected signs and archangels' trumps do not believe it is happening now.
as long as the sun and the moon are above, as long as the bumblebee visits a rose, as long as rosy infants are born, no one believes it is happening now. Only a white-haired... Déjame terminar de leer, chaparritos, están iguales. Ya es la última estrofa. Only a white-haired old man, who would be a prophet, yet is not a prophet, for he is too much busy, repeats while he binds his tomatoes, there will be no other end of the world, there will be no other end of the world. Muchas gracias, Diego. Bueno, Juan, vas. Muchas gracias, querido Diego, querido Gabriel, Alonso, querido. Pues yo, ¿qué les voy a contar? Yo empezaría por retomar lo que bien decía Diego. Este no es un año particularmente apocalíptico, a pesar de que los periódicos estén especialmente nerviosos y nosotros también tengamos muy buenos motivos además para estarlo. El mundo se ha estado acabando hace mucho tiempo. Siempre se ha estado acabando el mundo. Pero antes de llegar allá, me gustaría decirles un poco de dónde viene lo que voy a decir. Un poco viene de una tradición muy establecida en el cristianismo, que es la tradición de la mística, y en otra medida también viene de el pensamiento de René Girard y de Ivan Illich. Y la mística tiene un secreto muy interesante, a saber que leyendo las escrituras más allá del nivel literal de lectura, se da cuenta de que el método de escritura mística, que es el método con el que se escriben las escrituras, es fundamentalmente el método de la alegoría. Ese es el método de la poesía mística. Y en términos alegóricos podemos entender lo que llamaba Dionisio Areopagita la teología mística. La teología mística no es otra cosa que decir la palabra de Dios, la palabra oculta de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios, Él es la teología mística. Jesús es la palabra oculta de Dios. Juan, cuando identifica en el prólogo de su evangelio a Jesús de Nazaret con el Logos, con toda la importante tradición en el mundo griego que tiene el Logos para referirse, entre otras cosas, al plan de Dios, al proyecto de Dios, a Dios mismo como acción, como inteligencia. Hace algo sumamente interesante. Nos dice que Jesús de Nazaret se ha encarnado el mismísimo Dios y que ese Jesús de Nazaret es la llave para leer todas las escrituras. Y cuando Jesús habla, de lo que habla es del reino, como bien había dicho hace un momento Gabriel, el reino que ya es y que todavía no es. Y ese proyecto del reino no es otra cosa que el dejar nosotros a Cristo vivir en nosotros. Como decía Pablo, no más vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es el misterio de entonces no solo la encarnación de Dios, Jesús de Nazaret, sino cómo se abren las puertas a partir de este momento a que los seres humanos nos endiosemos y seamos nosotros mismos como Dios, hijos de Dios. Este tema entonces es nuestra propia admisión de ese misterio. La oración que llamaba Eliot, la oración imposible de rezar, difícilmente rezable, la oración irrezable del fiat, es decir, hágase. Todo esto suena como a sermón de domingo, pero vamos a ver qué es lo que significa. Para empezar, lo que decía al inicio, el tiempo se está acabando desde que hay seres humanos. Todos los seres humanos se han tenido que enfrentar a la posibilidad de que se acabe el mundo, de una manera menos dramática, de que se acabe nuestro mundo, este mundo en el que vivimos, que puede ser tan pequeño como o tan amplio como pudiera ser el de los primeros recolectores que iban de aquí para allá, o como podrían ser ahora los imperios o todo el mundo global en estos tiempos.
invariablemente la humanidad ha tenido que pensar en contra de la posibilidad de su propia desaparición. Y sabemos que no es noticia que grandes civilizaciones como los mayas o los egipcios, que que evidentemente han dejado grandes construcciones, grandes testimonios de su grandeza, no obstante desaparecen. Y es que el final de los tiempos siempre es una posibilidad. Y si en algo puede ayudarnos a pensar el apocalipsis de este año, es advertir la fragilidad de nuestras certezas y de nuestros sistemas de organización que toman un tiempo en responder, restablecerse, reconfigurarse. Cuando la gente lee el Evangelio, entonces, y se va con la idea de que Cristo viene a traernos la paz, en realidad tiene que volver a leer el Evangelio, porque resulta que lo que Cristo viene a traer no es la paz, sino la guerra. Eso es algo muy extraño. Y Jesús lo que hace es revelar los secretos que están ocultos desde la fundación del mundo, y lo hace mediante su predicación, pero también mediante su muerte en la cruz, en donde se vuelve como la presa que Satán devora, y él mismo derrota a Satán dejándose devorar por él. Y el secreto que nos revela la muerte de Jesús es la fundación sacrificial de todas nuestras culturas y el mantenimiento del orden de nuestras sociedades por medio de los sacrificios humanos y el mecanismo del chivo expiatorio, que invariablemente trata de conducir la violencia dispersa de las sociedades en diversos individuos y relaciones, encontrando un solo enemigo contra quien identificar toda esa violencia, lo que eventualmente permite la expulsión de este enemigo o su sacrificio, que por medio de la unión contra un enemigo único atrae la paz. Y ese es el secreto de la fundación de todas las religiones, según nos explica Girard. Pero en el cristianismo ocurre algo muy interesante. Cuando Jesús muere en la cruz, revela el mecanismo del chivo expiatorio, por el medio del cual hemos sido capaces de mantener la paz en nuestras culturas. Ha sido el mecanismo por el que hemos evitado que la guerra de todos contra todos ocurra, porque cuando ocurre la guerra de todos contra todos, esto no se acaba sino en el apocalipsis, en el final de los tiempos, en una guerra total. Para evitar esa guerra total, entonces, hemos encontrado el mecanismo de seleccionar algunas víctimas y a esas cargar todas nuestras frustraciones, y entonces, como ese chivo que dejaban despeñarse en el desierto, que se lleva todos nuestros pecados, nos encontramos reconciliados en la sociedad. Desde que Jesús nos reveló este mecanismo del chivo expiatorio, y que lo que muestra es que la intervención divina no es la intervención de Deus ex machina, sino la consecuencia perversa de que los seres humanos hemos sido violentos contra Dios y que somos violentos una y otra vez unos contra otros. Esta revelación puede tener el potencial de traer el final de los tiempos, porque en el momento en el que descubrimos el mecanismo secreto por medio del cual durante milenios la humanidad ha sido capaz de mantener la violencia alejada, para mantener la violencia invariablemente en contra de unos pocos, hoy que ya sabemos que este es el mecanismo y que somos muy capaces de identificar a los chivos expiatorios, se ve con toda la arbitrariedad del acto. Se acusa al inocente y entonces no funciona la reconciliación que usualmente promueve este sacrificio. Parece que la humanización, la fundación de la cultura, la preservación de su orden provienen de cierta ciencia del mecanismo del chivo expiatorio, de esa unidad producida por el enemigo común. La relación central del cristianismo, entonces, es que hemos preservado por medio de los sacrificios esta posibilidad de mantener la paz, pero una vez que se vuelve imposible mantenerla de la misma manera, una vez que está rota la máquina de los sacrificios humanos, entonces estamos orillados a una circunstancia muy paradójica, porque o bien nos convertimos todos, o bien llevaremos este mundo a su final por medio de nuestros deseos desbocados
En fin, esta creo que es una lectura muy interesante y muy actual en torno al Apocalipsis, que además se parece mucho a aquella que sostenía Illich en Los ríos al norte del futuro, que es el bien que introduce el cristianismo en la sociedad, en la historia humana, que es la posibilidad de amar más allá de nuestras limitaciones sociales. Se convierte esta posibilidad también en la posibilidad de la traición de esa posibilidad que por medio de la institucionalización, en efecto, está llevando nuestro mundo al borde de la extinción, a la extinción de la raza humana. Entonces, más que pensar en términos de una mitología del Apocalipsis, habría que pensar el Apocalipsis como la revelación de este perverso mal, el misterio de la iniquidad, que introduce el enorme bien que el cristianismo introduce en la historia, como la posibilidad del anticristo, la posibilidad de que nosotros mismos nos llevemos a la extinción por nuestra incapacidad de convertirnos. Pero ya platicaremos un poco más. Bueno, justo en esa nota ya llegamos a las puertas de las puertas de la modernidad, justamente de una época marcada por la linealidad del tiempo, por el progreso, pero también de una crisis y de una aceleración sumamente violenta, que es ahora de lo que nos va a hablar nuestro querido Alonso. Bueno, pues antes que nada, saludar aquí a mis colegas y saludar a todo el público que nos está viendo. Bueno, yo haría primero una afirmación, creo que se ha venido medianamente haciendo, ¿no? La novedad del tiempo mesiánico en San Pablo es una novedad, si no podemos decir absoluta, sí bastante excéntrica o bastante novísima, ¿no? Y desde su conceptualización en el pensamiento de San Pablo, como un tiempo entre dos crisis, la crisis de la resurrección, que, pues bueno, podríamos decir que es la plenitud de los tiempos, y finalmente la segunda venida, que San Pablo llama parusía, ¿no? Y esta segunda venida, pues es cuando venga Cristo a juzgar a vivos y muertos. Entonces, este tiempo intermedio, que es un tiempo, como decía Diego, un tiempo abreviado, un tiempo de concientización, que también por ahí mencionaba Gabriel, ¿no? Porque si ya se dio la plenitud de los tiempos en la resurrección, en la cruz, pero aún más en la resurrección, acuérdense que San Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿por qué esto que se llama plenitud tiene un tiempo, podríamos decir, abreviado, que da como resultado o al que se espera una segunda venida? Y la respuesta pareciera ser, digo, hay muchas respuestas, ¿no? Pero pareciera ser que ese tiempo abreviado es un tiempo de toma de conciencia, ¿no? De hacer existencial ese primer acontecimiento totalizante y redentor, que es la cruz y la resurrección. Entonces, para que el ser humano haga conciencia de este evento, es que se nos da un tiempo abreviado, un tiempo que resta, un tiempo compacto, ¿no? Para que nosotros podríamos decir de alguna manera, asumir existencialmente ese evento, ¿no? Es importante decir esto, no tanto por los temas religiosos de fondo, que se pueden o no creer, sino para entender esta estructura del tiempo mesiánico, que es un tiempo entre dos crisis y que no necesariamente coincide con el tiempo apocalíptico. De hecho, Giorgio Agamben ha sido un autor que machaconamente ha insistido en que la novedad de Pablo es el tiempo mesiánico y que no ha de confundirse con el tiempo apocalíptico, ¿no? El apocalipsis es el fin de los tiempos, ¿no? El día de la ira, ¿no? Y en cambio, para San Pablo, al menos en la interpretación de Agamben, porque evidentemente hay muchas interpretaciones, pues más bien es el tiempo que nos resta antes de ese apocalipsis, ¿no? Este tiempo que urge, este tiempo de instantes, ¿no? Entonces, esta tradición de San Pablo que ya han explicado y en la que no voy a ahondar más, podríamos decir que tiene una posteridad intelectual, sobre todo vía San Agustín, ¿no? Sobre todo en la teorización del tiempo como instante, como algo distinto del cronos, ¿no? Sabemos que desde antiguo hay una diferencia en el pensamiento griego entre cronos, como un tiempo, podemos decir, mecánico, un tiempo que se sucede pasado, presente y futuro, y un tiempo que en su momento se dijo que era un tiempo oportuno, pero creo que le haría poca justicia al concepto de kairos, ¿no? Cronos y kairos.
Kairos, en efecto, es un tiempo oportuno, pero también es un tiempo de concientización existencial de las realidades propiamente humanas, ¿no? Pensando que posiblemente el ser humano es el único viviente que tenga autoconciencia. Eso implica también que el tiempo, en el caso del ser humano, no pasa, simplemente da sus rasguños o lamidas, ¿no? Sino que el ser humano también es un tiempo existencial, consciente, ¿no? Y en esa conciencia del tiempo podríamos decir que se genera un tiempo distinto, el tiempo cronológico. Distinto en un sentido, porque no es que hablemos de un tiempo extra cronológico, pero sí una vivencia específica del Cronos, una conciencia del Cronos que quizá ningún otro viviente lo tenga, ¿no? Yo pensaría que no, ¿no? Habrá que ver. Pero en principio diríamos, es un tiempo esencialmente consciente, ¿no? Que eso puede traer la esperanza más profunda y la desesperación más profunda por ese tipo de conciencia. Entonces, es una estructura interesante porque justamente hoy por hoy, en las grandes teorías, podemos decir, historiográficas, el mesianismo viene a hacer una irrupción de nuevo, como en la época de San Pablo. En la actualidad también el pensamiento de San Pablo viene a reventar ciertos paradigmas historiográficos que voy a comentar a continuación. Simplemente decir que es una tradición muy boyante, que comienza en San Pablo, tiene, yo creo, su teorización más importante en San Agustín, después permanece, quizá un poquito a veces soterrado con el tema apocalíptico, con el tema milenarista. Sabemos que, pues, una teoría recurrente en la historia del cristianismo, sobre todo a partir de la Baja Edad Media, y vía este pensador también conocido por varios, que se llama Joaquín de Fiore, ¿no? Que era un monje muy particular que justamente teorizaba estas ideas apocalípticas de diferentes tiempos, ¿no? Los tiempos el tiempo de Cristo, el tiempo del Espíritu, ¿no? Y los cambios de estos tiempos, pues implicaban también podemos decir, unos eventos muy dramáticos y críticos, ¿no? Él pensaba que un cambio de tiempo, un cambio de milenio, ¿no? Que en este caso él pensaría que era el siglo XIII, traería como consecuencia, pues, el tiempo del Espíritu Santo, que era un tiempo no institucional, más allá de la iglesia, tal. Pero en el ínter habría una crisis muy importante, morirían un montón de gente, ¿no? Habría cambios sustantivos en todos los niveles, políticos, morales, sociológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos decir que ha habido una competencia entre una visión apocalíptica, ¿no? Del día final, del juicio final, del acabose, ¿no? Junto con esta idea más bien de un tiempo existencial más contenido, más reposado, más de conciencia, que es el tiempo mesiánico que propone San Pablo. Lo que no quita que haya una urgencia radical también en ese tiempo, porque en cualquier momento, en efecto, como decía Diego, ha retomado el pensamiento de San Agustín, cualquier instante es un instante en el que se puede morir, ¿no? Y entonces un instante de redención o de condenación, que eso también le da, podemos decir, una altura muy particular. Ya pasando a la modernidad, y dicho muy brevemente, y sin los matices que uno quisiera hacer, surge más bien una concepción histórica que hemos llamado historicismo, ¿no? Que más bien concibe el tiempo pasado como un tiempo acabado, pero al mismo tiempo como una cadena de sucesos que pueden llegar a explicar el presente y el futuro. Ese historicismo podríamos definirlo como la explicación del presente a través de los elementos históricos pasados, pero que ya están, podríamos decir, consumados, agotados. También en este historicismo, pues la idea es que las crisis que se van sucediendo en el tiempo, que también crisis toma pues una relevancia particular en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX con la Revolución Industrial, pues estas crisis tienen una resolución final en el futuro, se van a entender, es decir, son un paso previo para entender, podríamos decir, una consumación o una síntesis que en su momento se llamó progreso y que todavía en el siglo XIX y final del siglo XIX, pues el concepto de progreso era un concepto muy boyante, ¿no? Y muy explicativo de esta historiografía. ¿Qué sucede en el siglo XX? Sobre todo a partir pues, del pensamiento de autores como Kierkegaard, ¿no? Que retoma pues, el pensamiento de San Agustín y de San Pablo y retoma esta idea del instante. El instante que viene y abruptamente rompe, podemos decir, esta cadena de eventos explicativa del historicismo, ¿no? Para dar una oportunidad, una disrupción, ¿no? Una disrupción para la condenación, la salvación, ¿no? El paso de la inocencia, por ejemplo, al pecado, ¿no? Pero también del pecado a la conciencia de la necesidad de salvación, ¿no? Entonces, este instante, ¿no? Que podríamos decir, el tiempo mesiánico podría ser definido por instantes de condenación o instantes de redención.
es también tomado y teorizado de manera muy compleja por Kierkegaard. Incluso posteriormente a Kierkegaard y también por influencia de él, pues la teorización de Nietzsche también, ¿no? De estos instantes ahistóricos que nos permiten evadir la enfermedad histórica, dice Nietzsche, que es justamente no poder olvidar el pasado, ¿no? Y pensar que estamos completamente, igual que el psicoanálisis un poco, ¿no? Estamos completamente subordinados a nuestro pasado, a decisiones que tomamos hace tiempo y que no hemos podido superar y no podremos superar, pues estamos esencialmente explicados por la historia pasada. Entonces Nietzsche también hace esta teorización de una forma de entender la historia que no sea del pasado, sino más bien una novedad absoluta en el presente ya histórica. A partir de Nietzsche se da todo el movimiento conservador de diversos acentos, ¿no? Que tiene personajes tales como Ernst Jünger, ¿no? Que también es un teórico del instante y de esta temporalidad, podríamos decir, mesiánica. También está Ernst Bloch, ¿no? Que también es otro contemporáneo de Benjamin, que es el tercer autor de Benjamin y también de Jünger, que también especula sobre el motivo de la esperanza, ¿no? Es el famoso libro de Bloch. Y esa esperanza se da justamente porque es posible una irrupción de un tiempo que no es el cronológico y es un tiempo que más bien tiene que ver con la autoconciencia, que tiene que ver con la autocomprensión y que tiene que ver incluso con la revolución, ¿no? Que es el tercer caso, que es el caso de Walter Benjamin, que también quizás sea el teórico del tiempo mesiánico más importante del siglo XX y que retomando la tradición judía, pero también retomando la tradición cristiana, teoriza una forma alternativa de entender la historia, que no sea el historicismo, que está volcado hacia el futuro, por eso ciertos autores también hablan de futurismo, pero tampoco confundirse con el tema del presentismo, que también es podemos decir, una corriente de pensamiento en la historiografía, un régimen de historicidad, podríamos decir, que lo que dice es que una vez que se ha acabado la esperanza en el futuro y que el pasado tenemos una memoria mucho más inmediata porque ya tenemos imprentas, libros, o hoy por hoy fotografías, archivos digitales, redes sociales, donde podemos contener podemos dominar o domeñar nuestro pasado, el presente se vuelve, podríamos decir, amplio, ¿no? Se estanca, pero no un presente consciente, sino un presente de aburrimiento, de repetición, ¿no? Esta famosa repetición que también en su momento trata Kierkegaard como la repetición del aburrimiento, no la repetición para la redención o para volver a un estado de cosas mejor, sino más bien la repetición como el eterno aburrimiento. Entonces, frente a esta tendencia de la historiografía o bien futurista, que pues es esta corriente que acabamos de explicar y que en gran medida fue la que primó a finales del siglo XIX y gran medida del siglo XX, este historicismo, pero también sobre este presentismo, que es esta idea de un presente amplio, aburrido, sin bastante novedad, donde no hay una esperanza al futuro, porque ya se ha visto que el futuro no es un hogar cómodo, no nos va a dar una solución, sino que vivimos permanentemente en una crisis actual, es que autores como Benjamin, autores como Bloch, autores como Jünger, siguiendo los pasos de Nietzsche, siguiendo los pasos de Kierkegaard, y a su vez de San Agustín y de San Pablo, proponen más bien un tiempo que nos despierte, ¿no? Que irrumpa, que, como decía Kierkegaard, el instante es la síntesis entre lo temporal y lo eterno, ¿no? Que entre algo eterno y de pronto reviente y nos haga conscientes de la inmediatez de la gente, de la inmediatez de nosotros mismos y de la inmediatez de la gravedad de la vida, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, podríamos, en resumidas cuentas, decir que en el siglo XX, frente a una tendencia genérica de entender el tiempo como una historicidad mecánica de sucesión de pasado, presente y futuro, pero también frente a la idea de un presente que se amplía, ¿no? Un presente que se eterniza, que se hace, podríamos decir, que se estanca. Está esta idea de nuevo que se retoma del instantaneísmo, ¿no? Que además es una tesis de una persona que conocemos los cuatro, que se llama Umberto Beck, que tiene un libro justamente donde especula sobre el instantaneísmo, que es, podríamos decir, la teorización del mesianismo en el siglo XX, la teorización de la teoría paulina del tiempo en pleno siglo XX. Bueno, eso está bien para hacer un esbozo de lo presente, ¿no? Para que empecemos la conversación. Muchas gracias a ustedes, pero en efecto, mezcal en mano nos toca con esta mesa tan amplia que hemos puesto, empezar la conversación y con una serie de preguntas. Yo, por ejemplo, les
les quiero echar una que me surgió mientras leía todo, o mientras estudiaba la escatología de Pablo y esta estructura, que es la paradoja de cómo cómo se construye justamente la pregunta apocalíptica, que es justamente cuando tu esperanza se ve defraudada, es cuando surge el apocalipsis. Cuando la crisis llega al límite, es cuando se reinventa y digamos que la esperanza se hace todavía más fuerte. Es decir, en vez de entregarse a la desesperación y pegarte un tiro, porque todo se ha puesto muchísimo peor, resulta que el pensamiento apocalíptico lo que hace es double down en inglés, ¿no? Como redoblar la apuesta, y entonces llegamos como a este punto que a veces puede ser un poco inhumano. Aquí todos hemos discutido alguna vez de esta definición de François Mauriac de la esperanza teologal, que es lo peor que puede pasar, porque cuando llegas a la esperanza teologal es porque justamente ya no hay ninguna evidencia de que vale la pena. Ajá. Es el viejo Bernanos, dice, la dura prueba de la dura piedra de la esperanza teologal. Exacto. Cuando tienes que recurrir a la esperanza teologal, a que ya no está dentro de tus fuerzas, es que porque todo está muy jodido. Acabó de la normal. Exactamente. Sí. Y es ahí donde surge el pensamiento apocalíptico. Entonces, a mí no deja de parecerme muy curioso como por qué apostar otra vez cuando la realidad misma te está diciendo que no va por allí. ¿Que no va por dónde? Por la esperanza. Por la esperanza misma. Por la esperanza desnuda, ¿no? Esta esperanza teologal que te exige, podríamos decir, superar las categorías humanas o la esperanza mediada por lo terrenal, ¿no? Eso se refiere Gabriel. Exactamente, porque lo que sucede, por ejemplo, con Pablo, con estas crisis sucesivas, por ejemplo, que la esperanza de Israel en el siglo I era, en el siglo I era, va a haber una revuelta, vamos a correr a los romanos y vamos a restaurar el reino. Y resulta que viene Jesús de Nazaret después de la muerte del Bautista y les dice, ¿qué reino ni qué 8 cuartos? El reino más bien es otra cosa. Vamos a reunir a los samaritanos y a los judíos y a los pecadores. Y resulta que a la mera hora tampoco es eso, porque el rey que no es rey, este Mesías es un Mesías que lo matan. Y entonces Pablo dice, bueno, es que sí es rey, pero es un reino que entonces está completamente fuera de las posibilidades políticas, éticas, humanas, que es más bien una cosa interior, existencial y escatológica, que no se puede construir con fuerzas y con categorías humanas. Y entonces se vuelve entonces pues casi una cosa o mágica, o gnóstica, o espiritualista, de renovación moral interior, pero que no tiene consecuencias. Bueno, pero las consecuencias políticas son muy notables de inmediato, no obstante. Una cosa es la dura roca de la esperanza teologal, que personalmente a cada uno en algún momento de la vida podemos llegar a tropezarnos con la gracia de esa piedra, por decirlo de una manera, porque ahora que estoy estudiando mucho T.S. Eliot, los comentarios cuando se convierte usualmente son del tipo, ya se está drogando el tipo, ¿no? Ya el opio de la religión, se está vendiéndola fácil después de haber hablado de la muerte de Dios y horizonte muy nihilista en donde está a punto de la desesperación, pues se la vende fácil y se convierte. Y cuando Eliot comenta esas opiniones, por ejemplo, en el poema Journey of the Magi, sus comentarios son en el tono de
qué irónico que digan de un cuate que está sentado cuando lo que realmente está haciendo es emprendiendo un peligroso, doloroso, largo y penoso viaje, ¿no? Es una cosa activa muy dificultosa, porque efectivamente tiene una dimensión personal y de comunidad local muy inmediata, que es la que es la consecuencia inmediata de la prédica de Jesús a sus apóstoles y luego de sus apóstoles, sobre todo luego de Pentecostés, que han sufrido precisamente un camino de conversión y de comprensión de la muerte de Jesús, de esa ciencia de la cruz de la que hablábamos, y las consecuencias inmediatas son que se reparten por todo el mundo con un ardor a predicar una cosa muy extraña, ¿no? No están vendiendo un estado perfecto, no están prometiendo que no te vas a enfermar, no te están diciendo que el sufrimiento se va a acabar. Al revés, te dicen, conviértete ya, conviértete ahora y cree en el Evangelio, en la buena noticia del amor de Dios. Inauguran entonces la posibilidad de un nuevo amor del que Pablo, cuando hablaba, decía que en las comunidades, en las reuniones de los primeros cristianos, en esas asambleas, no había distinción entre hombres ni mujeres, entre judíos y gentiles, entre amos y esclavos. Todas las jerarquías que funcionaban para mantener el orden social afuera de esta reunión se borran de una vez y para siempre al seno de esta reunión. Y las consecuencias políticas de eso son la historia de nuestros últimos 2 milenios, fundamentalmente. Y la historia por la que en este momento de la historia podemos pensar muy diferentemente de algunos nostálgicos que creen que la Edad Media fue el tiempo mejor de los cristianos. Francamente, no, estaban apenas predicándole el Evangelio a unos paganos que mal lo entendían, mal lo traducían y mal, salvo algunos teólogos muy connotados y algunos santos muy singulares. En general, el mensaje cristiano se está empezando a hacer público de alguna manera. Y hoy que parece que el cristianismo ha rebasado por la izquierda a la iglesia y que los que ahora se declaran ateos y creen pasar de la iglesia, juzgan a la iglesia con estas categorías que les prestó el propio cristianismo para juzgar. Y entonces tenemos esta nueva condición en donde, lejos ya de su origen, tenemos un montón de convicciones que tienen consecuencias políticas muy inmediatas. La creencia, por ejemplo, en la igualdad, la creencia, por ejemplo, en la dignidad de las personas humanas, que es muy difícil de conciliar con la organización social fundamentalmente sacrificial, sistemáticamente sacrificial, que hace una distinción entre niveles de vida y vidas que valen y vidas que no merecen la pena ser lloradas y vidas que son dispensables, etcétera, etcétera. Pero tienes un horizonte moral de igualdad y esa es una consecuencia política inmediata gravísima. Pero me parece que de todas maneras, aunque esas coordenadas hayan sido prestadas del cristianismo, están mezcladas con una visión profundamente anticristiana y mezcladas con una noción que me parece que es la noción que más ha dañado al ser humano en el siglo XXI, que es la noción de felicidad. Es decir, una noción de querer satisfacer nuestro gran deseo y nuestra profunda inquietud con bienes que pertenecen a las categorías del mundo. Y creo que ahí es en donde justamente es útil entender la noción de tiempo mesiánico. Con bienes de consumo. Más allá de que la gran noticia del Evangelio sea el amor, una nueva manera de amar, y que eso haya sido institucionalizado por la modernidad. Ha sido institucionalizado por la modernidad, pero además, mezclado con la noción de progreso que había mencionado Alonso, ha traído, desde mi punto de vista, a un mundo profundamente desesperado. Y por eso creo que el tiempo apocalíptico es la única manera razonable de vivir para el ser humano. Es decir, tener y adquirir conciencia de que el mundo se está destruyendo, de que el mundo se encamina hacia la nada, y de que o miramos nuestra existencia dejando de jugar a ser idólatras, o la estamos arruinando. La idolatría es el juego que más ama el ser humano en el siglo XXI. Y entiendo por idolatría querer satisfacer la inquietud
fundamental, nativa del corazón humano, con determinadas situaciones históricas, instituciones políticas, realidades actuales que pertenecen al tiempo cronológico. Y creo que la idolatría es justamente lo más satánico que hay, porque es entregarse al mundo, es entregarse a aquello de lo cual este sujeto angelical es príncipe, y por eso el tiempo apocalíptico, más allá de situarnos en un nuevo horizonte temporal, nos ayuda a tomar, como decía Alonso, una nueva conciencia de mi estado tremendo de caída, ¿no? Decía Léon Blois, ¿no? En el estado normal de la naturaleza humana, la belleza es un monstruo. Y es que, claro, las cosas más hermosas son para nosotros monstruosas bajo nuestras condiciones mundanas, ¿no? Y confundimos la belleza con ciertas situaciones placenteras y con ciertos estados a los que llamamos felicidad. Pero realmente la belleza es algo que nosotros hoy experimentamos como doloroso. Y por eso identificar amor en sentido cristiano con felicidad en sentido posmoderno es prácticamente diabólico, diría yo. Yo hay un comentario, retomando también estas líneas discursivas, sobre todo de Diego. A mí me parece que en gran medida el cristiano hoy por hoy, que sería aquel que tendría que encarnar este tiempo mesiánico, en gran medida no lo encarna. ¿Por qué? Porque es un hombre de su época y está, podríamos decir, subsumido bajo esta visión de la temporalidad, por un lado futurista y por otro lado presentista, ¿no? Porque tampoco hay tipos puros de regímenes de historicidad, que es un concepto técnico que utiliza François Hartog, justamente para hablar como de estas formas de experiencia colectivas, de esta forma de explicarnos experiencias del pasado a nivel personal, pero también a nivel de sociedad, ¿no? Incluso a nivel global, hoy por hoy, al menos en Occidente. Entonces, yo creo que en gran medida estos saltos a la esperanza teológica se deben prácticamente de manera casi causal, ¿no? O correlativa al menos, hay una correlación bastante clara, en que el cristiano vive traicionando su propia esperanza, vive traicionando su propia concepción del tiempo mesiánico. Esto de hacer presente un acontecimiento que no es que se haya acabado, sino que se puede hacer presente en cada instante, que justamente es el de la resurrección de Cristo, ¿no? Pero más bien nos encontramos, al menos yo lo puedo decir de mi experiencia personal, y creo que pues con un poco de imaginación sociológica se puede generalizar. Vivimos más bien soterrados en esta idea de las crisis permanentes, ¿no? De la crisis de los 30, de las crisis de los 40, y esa crisis en gran medida tiene que ver con una expectativa falsa, como decía Diego, de felicidad, ¿no? Lo que no hemos... ¿Perdón? ¿Tú en qué crisis estás? Yo en la de los 30 finales. Entonces, por un lado pensamos, como esta historiografía que he venido esbozando, ¿no? Este historicismo, pensamos que estamos ya muy determinados por nuestro pasado, incluso condenados en algunos sentidos por nuestro pasado. Y a la par también creemos, desde mi punto de vista, que no hemos logrado todas esas expectativas de futuro que nos hemos propuesto desde incluso muy pequeños, ¿no? Desde la idea de tener un ingreso, tener una propiedad o tener un título académico o haber logrado tal o cual cosa, ¿no? Digo, expectativas evidentemente de la burguesía o de la clase media alta, ¿no? Pero todas esas expectativas que nos hemos venido figurando, podemos decir, en un orden de historicista, que queremos que en algún momento se dé, que en el futuro va a tener sentido nuestra vida en retrospectiva, hace que evidentemente cuando nos damos cuenta que eso no pasa, entremos en crisis muy, muy profundas y tengamos que dar saltos, podríamos decir, descarnados, sin carne, a la esperanza teológica, al menos los que son cristianos, ¿no? Cuando en realidad el tiempo mesiánico lo que dice es, a ver, no importa tu pasado, ¿no? Porque el momento de redención es un momento en el que se juntan presente y pasado, ¿no? Que eso lo explica muy bien Benjamin con el tema de la imagen dialéctica, ¿no? El pasado no está completamente saturado, definido, sino que en el instante se vacía para poder lograr un momento de plenitud, un momento de comprensión, un momento de sentido en el presente, y por tanto el presente tampoco está clausurado, sino que está abierto al futuro. Pero normalmente no tendemos a reconocer el instante, podemos decir, esta visión existencialista del tiempo, este cronos, ¿no? No lo tendemos a identificar así. Claramente en Benjamin el motivo de la redención, pues es la redención vía la revolución, ¿no? Pero creo que también es perfectamente
transferible a la estructura de San Pablo. Para San Pablo, el acontecimiento de Cristo siempre tiene que ser presente y el futuro no importa, ¿no? O el futuro es una creación malvada, ¿no? Satánica incluso, y esa condena de nuestro pasado también tiende a la desesperanza y nos obliga justamente, me parece, a este salto descarnado de la esperanza teológica, cuando en realidad el instante es, como decía Kierkegaard, la síntesis entre lo temporal y lo eterno. Ahí es el momento de la esperanza, ahí es el momento de la redención, ahí es el momento del cambio, ¿no? Incluso del ladrón arrepentido que en el último momento de la cruz se salva, ¿no? Incluso también yo pensaba, nada más un último comentario, pensaba en este reclamo que le hacen a Jesús en el Evangelio, cuando platica esta metáfora de quienes van llegando, ¿no? A ciertas horas a trabajar y los que llegan hasta el último momento que sí deciden trabajar, les paga lo mismo que les paga a los que llevan trabajando 8 horas, ¿no? Creo que es una gran metáfora del tiempo mesiánico, como en el instante de plenitud o en el instante de redención, pasado y presente quedan completamente juntos en una imagen dialéctica, diría Walter Benjamin, ¿no? En una constelación. Y es por eso precisamente que todo el sentido, no solo del hombre, sino del mundo, dice Benjamin, ¿no? En una sola mónada, todo el pasado, el presente y el futuro se encuentran compactos en el instante y pueden ser redimidos allí, ¿no? Sin la necesidad de este salto brutal a la que nos ha orillado quizá esta autonarrativa que nos hacemos en esta falsa historiografía, desde mi punto de vista, que es el historicismo. Un instante de contrición de un alma de salvación. Eso, pero es que esa es la gran pregunta que yo plantearía en estos términos. ¿Es posible que en la historia, tanto de la humanidad como en la historia de las subjetividades individuales, haya algo radicalmente nuevo? Es decir, puede acontecer en mi vida algo que realmente borre el pasado. Puede acontecer en mi vida algo que sea absolutamente inesperado y que sea tan inesperado que incluso ni siquiera tenga yo las capacidades para reconocer esa novedad. Lo planteo en términos muy kierkegaardianos, ¿no? Es decir, migajas filosóficas sobre la manera en la que el discípulo se crea a partir de la revelación del maestro, pero porque dicho teológicamente, pues suena perfectamente comprensible. Sí. Pero, o sea, ¿es necesaria la fe para poder mirar la vida así? ¿O cómo se configura en términos de la experiencia normal de una persona de cada día esas novedades radicales? Porque si es verdad que es posible que haya una novedad radical, entonces hay dos implicaciones, quizá al menos una existencial y una como muy ontológica, ¿no? La existencial es que verdaderamente mi vida puede adquirir un sentido o perderlo cuando sea. Y desde el punto de vista ontológico, pues también entonces hay que ver si realmente el mundo y el universo tienen una estructura cerrada o es posible que existan otras modalidades del ser que irrumpan en mi vida. Y lo digo ya en diálogo con unos temas que no se han tocado aquí, pero que es el tema de la ciencia, la concepción del tiempo, de la estructura del cosmos desde el punto de vista de la física, ¿no? ¿Cómo es posible esa novedad radical desde ese punto de vista? Y si no es posible, entonces solamente, parecería, estamos ante una novedad que es puramente psicológica. Y si es puramente psicológica, entonces tampoco tiene novedad real, ¿no? Pues, tal vez el tema es la estructura profética del discurso apocalíptico, que es la oportunidad de que aquello profetizado no ocurra. La profecía funciona en la medida en la que hay un tipo que dice, oigan, si seguimos esta ruta, esto va a salir mal. Y si dejamos de seguir la ruta, cambiamos la dirección, tal vez nos sale la cosa mal. Y ese es el punto en el que volteamos a ver al profeta con malos ojos y con ganas de matarlo, porque estábamos tan cómodos. Pero si hacemos penitencia, entonces no viene el final de Nínive, ¿no? Y en ese sentido estamos ante el dato científico histórico peculiar que tiene, si acaso, 50, 70 años, la posibilidad real de extinguirnos en una guerra nuclear, que es uno de los datos, de un momento a otro,
lo que evidentemente no significa que desaparece el planeta en el que vivimos, sino que desaparecemos nosotros. La posibilidad de que a consecuencia del cambio climático nuestras cosechas dejen de ser capaces de alimentarnos, la posibilidad muy real de mucha gente de morir de hambre hoy ya. En fin, hay posibilidades muy, muy claras de que estemos cerca del final de los tiempos humanos, de hecho. Eso es posible. Y tenemos entonces a los profetas que ahora vienen de universidades como el MIT a decir, oigan, tenemos datos, si seguimos contaminando el océano, si seguimos produciendo CO2, se va a acabar el mundo. ¿Qué es lo paradójico? Y los volteamos a ver con cara de, maldita sea, estoy cómodo con mi coche. De nuestra época, que ahora el milenarismo del siglo XXI también tiene como sus profetas si no de grandes barbas, pero sí de muchos años, ¿no? De Sir David Attenborough con sus programas de animalitos, como el viejo profeta advirtiéndonos, o la cruzada de los niños de Greta Thunberg, poniendo sobre la mesa este fin inminente, pero quizá ahí está otra vez está otra vez el meollo del asunto, que al menos para la revelación bíblica cristiana, a mí siempre me ha hecho mucho ruido esto de que se cree en el vacío, porque en la estructura bíblica de la revelación nunca jamás se cree en el vacío. El Dios bíblico primero te saca de Egipto y te libera de la esclavitud, y entonces te da una alianza. O el Mesías primero va a Galilea y va con los pescadores, les habla, los conoce, y entonces los invita a seguirlos. O primero el resucitado se le revela a los discípulos, y entonces viene Pentecostés y viene la iglesia. Sería una estupidez tener esperanza sin ningún elemento realmente sin ningún elemento objetivo del cual aferrarse, claro, o empezar a creer sin una experiencia previa, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos, no? Yo pienso en esta escena terrible de Malik en El árbol de la vida, ¿no? La mujer pierde a su hijo ahogado, y llega una amiga, le hace unos apapachos en la pierna, en la rodilla, y le dice, no te preocupes, te quedan otros dos, ¿no? Uh-huh. Y lo pongo sobre la mesa. Porque, que un poco le dice y un poco le consuela y un poco se lo recuerda, ¿no? Pues no, es que no es ningún Tiene esa ambigüedad de... Esto es un comentario que acentúa. No es un consuelo. Es un comentario perverso. Claro. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque si bien la historia de los judíos y la historia del cristianismo pueden tener o pretender que la esperanza tenga un fundamento en ciertas experiencias de éxodo y en ciertas experiencias de salvación, también es real que eso plantea una serie de paradojas increíbles, ¿no? ¿Por qué si Cristo, o sea, que son las preguntas quizá más fáciles y más obvias, ¿no? Pero aquel que sufre el mal y lo padece en carne propia, ¿cómo le pides que tenga esperanza en Dios? O sea, ¿dónde está su éxodo? A esa persona nadie la ha sacado de Egipto. Y por eso la pregunta de las víctimas es la gran pregunta de la teología contemporánea. Uh-huh. Porque por otro lado, a propósito de lo que decías, Juan, sí, hay un apocalipsis físico, ecológico inminente, pero quizá me preguntaría, bueno, ¿y para qué queremos que no se acabe el mundo? ¿Cuál es el sentido de seguir con esto, ¿no? Y lo pregunto así para poner sobre la mesa y para acentuar que la pregunta por el sentido de la existencia no está en una continuación indefectible de la línea temporal cronológica, sino en la capacidad para vivir el ahora y el presente con plenitud. Y no puede haber una plenitud, o al menos en ojos humanos, si el mundo está lleno de víctimas. ¿Sí? Así es. Yo quizá valga la pena decir algo que es una verdad de perogrullo, pero que siempre está bien recordar.
que es que la vivencia de la fe es una vivencia comunitaria, ¿no? Que justamente lo que podría ser, lo que impida la barrera para dar estos saltos teológicos a la esperanza, justamente sea una comunidad de fe, una comunidad o de fe o de amor o de cooperación o intelectual, pues, ¿no? Yo creo que en gran medida el poco consuelo o mucho, mi experiencia personal es que he logrado al final ciertos consuelos sobre elementos dramáticos de mi vida a través de mi comunidad, de ustedes, ¿no? Y de otros cuantos, ¿no? Pero también no hay que olvidar eso. Por eso yo sigo insistiendo en que sí valdría la pena seguir distinguiendo y decir que la vocación más propia del cristiano no es la vocación del apocalíptico, es la vocación del apóstol, del enviado, del que no habla en voz de Dios, de Yahvé, ¿no? Como el profeta, pero tampoco habla, podríamos decir, con las condenas iracundas de lo irreversible del apocalíptico, sino que el apóstol está en este tiempo intermedio, donde en efecto apremia, ¿no? Donde hay un tiempo que resta, donde hay una seriedad en cada instante, pero tampoco está estos elementos, podríamos decir, irreversibles de un destino ya labrado en piedra, que es irreversible y que no se puede hacer nada al respecto. Porque incluso creo yo que en el Apocalipsis la comunidad desaparece, porque cada quien más bien busca su propia salvación, ¿no? Incluso podemos ver ahí en el fondo de pantalla los condenados ahí, cada uno escapando por su propio beneficio. En cambio, previo al Apocalipsis, podemos decir, en la vocación específicamente cristiana del apóstol, que todos estamos llamados a ser apóstoles, enviados, aquellos que tienen que recrear el discurso cristiano, aquellos que tienen que hablar con sus propias palabras, el anuncio, ¿no? Pero aquellos que también tienen que hacer experiencia del propio anuncio en la comunidad. San Pablo en todas sus cartas insiste mucho que la precondición absoluta para las tres, para la esperanza, la caridad y la fe, las tres virtudes teologales, es evidentemente la comunidad. Justamente en una época poco comunitaria, aislada, ¿no? Fragmentada, automatizada, pues evidentemente pareciera imposible hacer esa experiencia comunitaria, ¿no? Que creo que sería, quizá, no lo sé, pero una de las condiciones para poder decir que sí hemos encontrado cierto consuelo, ¿no? Y además, una cosa final, esas comunidades también pueden surgir en cada instante, que también es otra cosa interesante. No hace falta unas condiciones sociales demasiado complejas, ¿no? No hace falta un cambio de políticas públicas, del orden mundial, ¿no? Una movilización total, no. Incluso el instante mesiánico lo que permite es el surgimiento de comunidades instantáneamente como esta, en la que ahora mismo estamos, y en la que platicamos, y en la que tenemos una compenetración, ¿no? De sentimientos, de ideas, y que es consolador, ¿no? Esa creo que sería otro apunte. Creo que esto es fundamental, porque algo que no mencioné, pero que es crucial, es que en el Apocalipsis bíblico del Nuevo Testamento, tanto en la tradición paulina como en la tradición juánica, está este elemento. Justamente como Pablo tiene que poner en esta utopía, si así la queremos ver, de futuro, tiene que integrar que el mediador de esta utopía ha sido sacrificado. La tiene que poner en unos términos que van más allá de lo meramente político o de lo meramente temporal histórico, en el sentido que decía Diego, ¿no? De una progresión de mejoramiento, y ponerla en una dimensión del kairos, del instante presente. Y por eso las dos, la dimensión sacramental, la dimensión para vivirla plenamente que pone San Pablo sobre la mesa, es la de el bautismo, por un lado, ¿no? Esta iniciación de ok, tú sigues siendo el mismo, pero ya es un inicio nuevo de otra cosa, de un cambio permanente. Y la vivencia litúrgica comunitaria, que justamente a la mesa de partiendo el pan, y no necesariamente el pan eucarístico, sino el pan y la bebida como esta, con los amigos, con la comunidad, con la familia, es precisamente la plenitud del tiempo.
es el Apocalipsis bien entendido. No sorprende que el Apocalipsis de Juan, más allá de toda esta aceleración de la historia y de fin de los tiempos, acabe en un banquete y sea quizá la parte más difícil de entender del Apocalipsis, que tiene que ver con la plenitud del tiempo en un banquete de la comunidad, precisamente al menos cuando no hay esperanza, uno no tiene esperanza, pues el otro le presta, ¿no? A ti, Juan, que alguna vez te dijeron, bueno, si te falta amor, yo te presto. Es una gran anécdota. Ni más ni menos. Es una grande. Un apunte solo rápido. ¿Por qué no se escuchan? Sí. Es que también la comunidad cristiana no es condescendiente. A mí me esta idea del como si no, que me llamaba Diego, ¿no? ¿Qué sucede? Yo no los escucho. Pero bueno. Algo con tu audio, Gabriel. Yo sí escucho a Alonso. ¿Sí nos escuchamos? Sí. Ay. Bueno, a ver si... Te escucha borroso y como bueno, un espejo. ¿Ya me escucho? ¿Ya nos escuchamos? ¿Sí? Ok. Bueno, nada más decía que no es una comunidad condescendiente, la comunidad de Pablo. Algo sucedió. Es una comunidad del como si no, que es de mucha perplejidad. O sea, no es asentada, no es burguesa, no está ahíta de sí misma, conforme, ¿no? Con un grado de comodidad y de esteticidad, sino que es la urgencia del como si no estuvieras casado, como si no tuvieras hijos, como si no, o sea, sí habla de una urgencia radical, ¿no? Y de un estar continuamente, pues, preparado para el final, ¿no? Sí, en ese sentido me gustaría traer a colación un concepto muy agustiniano. Agustín desarrolla pues toda una teología de la historia que marca la historia de la teología de la historia para siempre en la ciudad de Dios. Pero encontramos una cantidad de reflexiones antropológicas y sobre la temporalidad muy interesantes en sus sermones, que son muchas veces pronunciados en ambientes de emergencia, en ambientes de violencia, donde los cristianos eran perseguidos por los donatistas, ¿no? Y tal. Pero San Agustín no deja de insistir en que la condición que más marca o que mejor puede describir la existencia humana en el mundo es la de la peregrinatio. Sí. Es decir, no estamos en casa y por lo tanto todo lo que vivimos, todo lo que usamos, todo lo que tenemos está siempre en calidad de préstamo. Y por eso hay que estar alertas justamente a lo que mencionaba hace un rato con este tema del paganismo o la idolatría, ¿no? Que es la adoración a ciertos estados temporales de triunfo, ciertos estados temporales de bienestar, que lo que hacen es engañarnos, que claro que uno puede gozar de ellos de alguna manera, pero no gozarlos como si fueran un bien perfecto, ¿no? Y por eso relativizar la bondad del mundo es súper importante. Y por eso creo que el mundo contemporáneo llega a ser diabólico, ¿no? Porque nos engaña pensando que podemos estar plenamente satisfechos con sus bagatelas y nos volvemos todos meros famélicos que vamos por allí lamiendo nuestras propias sombras, ¿no? ¿Qué es frase de San Agustín? Tremenda, dice el Agustín. Oigan, ya quizás valdría la pena hacer un pequeño... Yo querría insistir en la consideración de que lo que hemos aprendido, lo que podemos aprender de los mitos y las escrituras y su comparación, es lo que resumen en 3 versos T.S. Eliot. The only hope or else despair lies in the choice of fire or fire, to be redeemed from fire by fire. Lo que según yo quiere decir estos 3 versos es que la única esperanza que tenemos, la única posible esperanza, que es una desesperación, es que podemos o bien entregarnos a los fuegos del sacrificio del otro o entregarnos a los fuegos del sacrificio de nosotros mismos. Y en este sábado de la historia, en este sábado santo de la historia, entre la muerte de Cristo y su resurrección en la iglesia, cada momento, cada instante cronológico, cada momento cronológico puede ser ese instante del tiempo oportuno en el que nos damos cuenta
de nuestras complicidades con los chivos expiatorios de nuestro mundo y nos ponemos o nos podemos poner, si cabe en este tiempo oportuno darnos cuenta, del lado de las víctimas, lo que no deja de tener sus paradojas, porque en esta modernidad que ha reivindicado a las víctimas como ningún momento histórico precedente, tenemos ahora la necesidad de aprender la creatividad de perdonarnos unos a otros o la posibilidad de convertirnos en víctimas resentidas que pronto serán victimarios. Entonces, las consecuencias políticas inmediatas de nuestras actitudes más íntimas, más normales, más cotidianas, más aparentemente privadas en este discurso entre lo privado y lo público, tienen unas consecuencias públicas monumentales. En los ríos al norte del futuro, Illich le dice a Kaylee que él espera la resurrección de los muertos, y cuando habla de la resurrección de los muertos, se refiere a la resurrección de la iglesia. Se refiere a, como en el pasaje de, me parece que Ezequiel, podrán vivir esos huesos, podrás hacerlos vivir, ¿no? Que le pide Dios a Ezequiel que profetice sobre los huesos. Esa es la resurrección que estamos esperando, la resurrección de la iglesia. Y cuando digo la iglesia no me refiero a la institución. Cuando las escrituras nos hablan de la iglesia, no hablan de la General Motors de la salvación, hablan del misterio de la redención del mundo. Entonces la iglesia es la forma del mundo entero. Y el día de hoy me parece que esa es claramente la alternativa. Podemos o bien admitir la pira del autosacrificio y el amor al otro, o seremos consumidos en la pira no muy desemejante a la del juego que tenemos detrás por pantalla. Pero bueno, Amén. Ahora sí se me escucha. ¿Volviste? Sí, bueno, ya no escuché lo que tenía que decir, pero hablando de la consumación del tiempo y de lo inexorable del tiempo lineal. Del tiempo que resta, ya no resta. Del tiempo que resta, a pesar del tiempo de nuestras vidas que se va agotando, del tiempo de la historia que se va agotando, pues también, por desgracia, el tiempo de esta conversación se está acabando muy, muy rápidamente. Pero pues no se preocupen todos quienes han tenido a bien muy amablemente vernos. ¿Quieres dar 10 minutos a preguntas o ya no se puede? Sí. Preguntas por aquí en Facebook. Había por allí varios comentarios. Decía Søren Martensen, que ya se fue, pero dice, queda pendiente ese diálogo entre el ultracatólico Blois y el luterano heterodoxo de Kierkegaard. Los dos consideraban que alguien que viva con una conciencia tranquila es un verdadero estúpido. Los dos consideraban que vivir sin sufrir era estar medio muerto y que pretender ser feliz en este mundo es haber ya claudicado. Así es. Sí. Algo muy semejante dice Eliot, que si no nos convertimos estaremos tan muertos como todos los demás, o cosas semejantes. Que bueno, también está siempre el contrapunto del gozo en el cristianismo, que también es esa tensión que nosotros también, esta comunidad, esta iglesia doméstica, en muchos momentos hemos vivido que tanto es que cuando no nos estamos matando unos a otros, podemos sentarnos a comer. No, y claro que hay gozo. ¿Y claro que qué? Perdón. No, que claro que hay gozo. Tampoco estamos en el puro rechinar de dientes, ¿no? Fíjate que quizás eso es lo interesante de Malick, retomando El árbol de la vida, porque a pesar de ser una película que tiene sus momentos dramáticos, creo que también plantea muy bien el tema de la comunidad familiar como la comunidad de redención, ¿no? La comunidad de salvación. E incluso también la cinematografía creo que tiene esta intención también de presentar el tiempo mesiánico, ¿no? Como estos tiempos en donde de pronto
todos los de la familia tienen una conciencia, un tiempo ahora, y tienen una felicidad verdadera y una esperanza fundada, ¿no? Incluso esta escena final de todos en la playa, ¿no? Con familiar es muy interesante, ¿no? La verdadera visión beatífica, que es La comunitaria. verdadera visión también. beatífica, que es comunitaria y que los primeros son la familia, ¿no? Y que es muy interesante ver a uno de los hijos ya adulto, ¿no? Incluso ya mayor, con la madre más joven que él, ¿no? Es una escena muy impactante, ¿no? El tiempo no importa, ¿no? Pero bueno, era un comentario nada más que se me había quedado en el tintero. ¿Qué otra preguntilla hay por ahí, Gabriel? Interesante. Bordando sobre esas, sí. Me dejas pensando en que el cielo de Dante y el infierno de Dante, ambos son comunitarios. Y el infierno efectivamente puede ser el otro, en el infierno de Dante, pero el cielo de Dante en el lugar más alto, frente al Empirio, se levanta un halo de luz que se convierte en una rosa. Y en esa rosa están todos los santos, toda la iglesia triunfante. Cuando hablamos de la comunidad, hablamos de esta comunidad mística, ¿no? Es el cuerpo místico de Cristo, ese cuerpo místico cuya resurrección esperamos en este momento de la historia y en el que el proyecto de la construcción del reino es el camino hacia esa resurrección. Pues es que aquí todos sabemos bien que en San Ignacio en sus ejercicios mañosamente pone en los momentos de mayor tensión, ya sea en los más dolorosos o en los de más gozo, en unos y otros, pero en los momentos donde hay que tomar una decisión, donde uno tiene que enfrentarse a las grandes cosas, literalmente te dice, bueno, y trae a tu porra, trae a tus antepasados, a todos los santos que te caigan bien, a todos los santos del cielo, para que oren juntos, porque tú solito no vas a ningún lado, ¿no? No puedes. ¿Qué ese es el tema, yo creo, de fondo de la conversión? Sí es una cosa personal, pero también es una cosa comunitaria. Pablo cae del caballo iluminado, pero después de caer del caballo y antes de convertirse formalmente, es llevado al interior de la ciudad que iba a visitar y ahí conversa con un viejo cristiano. No sé qué hayan platicado, y se queda pero se ve que fue una conversación sumamente relevante. La conversión ocurre en este ámbito de comunidad. No, se le caen las escamas de los ojos. Y finalmente puede ver. Y eso probablemente pues es la nota con la que deberíamos de acabar, porque aunque en efecto el 2020 no es particularmente apocalíptico comparado en este sentido con otros años, sí ha hecho algo muy importante, que es recordarnos lo importante de la comunidad, lo importante de la compañía, lo importante del tacto, que lo dábamos por sentado, y que particularmente estas Navidades, que van a ser unas Navidades muy, muy duras, precisamente por esta falta de comunidad, por esta falta de tacto, quizá nos lleve a una Navidad un poco más de pesebre, de persecución y de estar a la intemperie, pero que nos haga revalorar la primavera y la Pascua del año que entra, con vacunas o esperanza en los sacerdotes de bata blanca o lo que sea, pero para volver a tiempos mejores donde podamos experimentar con una nueva plenitud las posibilidades de la comunidad que ahorita pues solamente virtual puede ser. Perdón, que... Yo sé que ya cerraste en muy buen tono, pero quedan un comentario de Adriana Murillo. La esperanza no defrauda, es una niña, dice Peggy, es una niña de nada que todavía juega con el buenazo de enero. Hay que leer a Peggy, los tres misterios. Y sí hay dos preguntas para ya terminar. Unas preguntas de Ramsés que no hay que dejar ahí y que creo que pueden cerrar en este tono de apertura, porque no vamos a ser capaces de resolverlas el día de hoy y no seremos capaces de resolverlas en muchos días, pero son preguntas que dejan abiertas
digamos, las heridas ante las que hay que pensar estas cuestiones. Uy, Dios, más bien eso es como son preguntas para estos próximos conversatorios que queremos que sea el primero de muchos, ¿no? Sí, y no, bueno, sin duda. Salud, queridos. Salud. Gracias a todos los asistentes, Salud. Un abrazo también desde acá, digital. Gracias a todos. Síganos Gracias. en nuestras redes para estar Salud pendientes a todos ustedes que nos están viendo por allá. Síganos en nuestras redes para estar pendientes de los materiales que compartimos, de los anuncios de conversatorios como estos, por supuesto de nuestros libros que ahí están disponibles. Y pues bueno, cuídense mucho y pues aprovechen el tiempo que resta. Tenemos presentación del libro de Iván Illich próximamente, también de una vez. Son grandes presentadores, el 3 de diciembre, presentadores, ¿no? de primerísimo nivel. Grandes presentadores. Tenemos a Esa no se lo pierdan, López Pagea, es el evento del año ese, no se lo pierdan, de verdad. Humberto Beck, a mi querido Eduardo Garza, y moderará Diego Rosales. Sí, es el 3, ¿verdad? De diciembre. Así es. El 3. Sí, bueno, es el 3 de diciembre. Ahí están nuestras redes, estén al pendiente de nuestros eventos, publicaciones y de esta conversación de la que queremos que ustedes sean parte. Déjenos sus comentarios, quejas, inconformidades, insultos, si quieren, todo suma. Bueno, ahora sí, pues muchas gracias. Muchas gracias. Los quiero. Nos vemos. Adiós. Un gusto. Bye.